¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan. Estamos aquí en Acontecer Médico, estamos hoy, en este momento, en vivo. Y recuerden que después pueden ver el programa cualquier día y a cualquier hora y en cualquier lugar, cualquier día de la semana, por supuesto, a través de nuestra página de Acontecer Médico en Facebook y Acontecer Médico TV en YouTube. Bien, pues empezamos ahora con un tema que el punto, digamos, medular ahorita es cómo estamos bombardeados por una cantidad de emociones, una cantidad de presiones, sobre todo, un alto grado de estrés. Y bueno, uno se pregunta, ¿cómo puedo yo superar esto? Bueno, pues el tema de hoy es el desarrollo de la inteligencia emocional, pero en niños. Parte también, obviamente, pues, al niño se le tiene que enseñar, entonces al final vamos a hablar un poquito de cómo sean padres o sean tutores o sea algún adulto responsable de algún menor, que tenga esta posibilidad y ojalá que podamos sembrar la inquietud de poder capacitarnos todos en lo que se refiere a la inteligencia emocional. Bueno, pues les comento que en el caso de los niños, principalmente, tradicionalmente, pues cuando se habla de educación, se habla básicamente de lo que es pues, su desarrollo en la escuela, sus clases, las actividades propias escolares, sus tareas, la parte de responsabilidad, etcétera. Pero hay una que en ese sentido nunca se ha tocado, o por lo menos no la tenemos o no hemos considerado, que a lo mejor algunas personas lo hacen de manera espontánea, pero bueno, tiene ya todo un fondo técnico, obviamente marcan las pautas de poder seguir realmente un tipo manual, que todo esto lo vamos a ver hoy. Y en el sentido de la inteligencia emocional, pues qué mejor que desde niños ya empiecen las nuevas generaciones a tener esa habilidad. Bueno, pues para ello tenemos una invitada de lujo, como siempre, una gran colaboradora desde hace muchos años con Acontecer Médico. Y bueno, ella es licenciada en psicología, especializada en terapia infantil, tiene una maestría en educación y procesos cognitivos, diplomado en terapia de neurodesarrollo, actualmente en acreditación en terapia breve y atención en crisis en la Federación Mexicana de Psicología. Su calidad profesional y su calidez humana la ha llevado a participar en un comité de atención al menor maltratado en el Hospital Civil de Guadalajara. Obviamente también desarrolla programas de capacitación, creación de cursos docentes, terapia a niños, adolescentes y sus familias. Y también lo de escuelas para padres. Así que pues la licenciada Lourdes de la Mora, bienvenida Lu. ¿Cómo estás, siempre, Ricardo? Un gustazo y gracias. Bueno, ya te extrañábamos. ¿No? Yo también, bueno. Ya los extrañaba. Perfecto. Ya los extrañaba. Pues mira, hablar sobre inteligencia emocional, pues obviamente, aunque el enfoque que ahorita en este momento sería la parte infantil, sí. Pero bueno, pues el niño no viene sabiendo, ¿no? Entonces no se nace con esto, se tiene que desarrollar. Y el punto de, bueno, ¿quiénes lo van a desarrollar? Pues lo va a desarrollar sus padres, sus maestros, y profesionales de la salud como tú, que en este caso, pues que obviamente nos toca acompañar. Hay un acompañamiento y de hecho no estaría mal que en algún momento pudiéramos hablar hasta de empezar a hacer algún tipo de curso, taller o algo, donde invitemos al teleauditorio para que en cierta forma haya un poquito más de esa dinámica y que se entienda mucho mejor. Pero bueno, el hacer este programa creo que es el inicio y me da mucho gusto que tú estés por aquí a mi lado como siempre, porque bueno, eres súper buena onda. Y bueno, ¿por qué no nos comenta, Lulú, qué es la inteligencia emocional? Bueno, hablamos un poquito que quien inició con hablar de que la inteligencia emocional también era algo importante, porque anteriormente se hablaba de inteligencias. Nada más. Pero no se hablaba de la inteligencia emocional, ¿no? Goleman es quien inicia con esto y él lo define como tal, como la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos y lograr de alguna manera motivarnos y manejarnos adecuadamente en nuestras relaciones, ¿no? Esto es de lo que habla a nivel general, obviamente tiene todo un trasfondo de cómo justifica que las emociones es necesario educarlas y es necesario que fomentemos cómo relacionarnos con el otro y cómo relacionarnos con nosotros mismos. La parte aquí más importante es saber que las emociones ahí están, ¿no? O sea, nuestra función más primitiva ya trae esa respuesta
que neurológicamente tenemos respuestas también, ¿no? La angina es quien domina muchas de estas emociones. Y en los niños, pues obviamente esto va madurando, va procesándose y de repente es donde tenemos como dudas, ¿no? ¿Qué hago y cómo lo educo si está tirado en el suelo llorando, sí, ¿no? Claro. ¿Qué hago y cómo le digo no te enojes si yo a lo mejor no sé manejar mi propio enojo o mi propia frustración? Ahí está. Entonces, a partir de ahí, Goleman define que para educar las emociones, finalmente no es que yo eduque el enojo, o que yo eduque la alegría, o que yo eduque la frustración, o que yo eduque la manera en la que me relaciono, en la que respondo, ¿no? Es educar justo esa parte. La manera en la que, ok, viene el enojo, o viene la alegría, o viene la frustración, o viene cualquier emoción, y mi respuesta hacia lo demás es lo que yo voy a generar para que entonces yo pueda responder de manera adecuada en el ambiente. Okay. O sea, sí, porque de alguna forma pues, no se puede evitar que haya ciertas situaciones que te generan algún tipo de reacción. De emoción Sí, sí. Y por lo tanto una reacción y ahí el punto es si se va hacia una parte de ira, de enojo, de perder el control, vaya, o bien actuar con inteligencia emocional y eso de alguna forma pues tampoco se trata de tragarte eso, ¿no? Sino más bien es decir, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? En este sentido, por ejemplo, tiene que ver el tener cierta habilidad. Si no se tiene esa habilidad, digamos, en el sentido que dice, bueno, está pasando esto, se tiene uno que poner un alto en el camino y decir, a ver, no tanto es de un análisis así, déjame ver cómo va a reaccionar, o sea, porque es espontáneo, pero conforme lo vas practicando o lo vas adquiriendo, te da o te debe dar un poquito más de sensatez, de tranquilidad, como para saber cómo reaccionar o aprender a no dejarte llevar. Sí. Lo que se dice comúnmente, ¿no? Me enganché, ¿no? Y es que decir que te enojaste, te agüitaste, o te afectó, te hizo llorar, te deprimió, o sea, es cuando uno se engancha con las emociones y sobre todo de terceros, pues, o sea, que ese es el problema de la afectación. Pero también siento que hay veces que es algo medio en introspectiva, así decir, estoy enojado conmigo mismo, ¿no? O sea, uno mismo no sabe qué me está pasando. Y eso tiene que ver también que es una baja inteligencia emocional. No, yo creo que es una mala respuesta, ¿no? Okay. Acuérdate que, o sea, nuestras emociones están ahí ya registradas y digamos que nuestro cerebro tiene almacenamiento de cómo hemos respondido a ciertos estímulos, ¿no? Por ejemplo, al miedo. Si a mí, por alguna razón, alguna vez me picó un alacrán, probablemente ese estímulo va a quedar guardado y cada vez que yo veo un alacrán voy a tal vez, dependiendo del evento, como haya ocasionado la situación, exactamente, yo voy a responder, porque ya es una respuesta que quedó guardada en mí. ¿Me explico? Ya. Entonces, cuando hablamos de educar las emociones, hablamos que desde muy pequeñitos nosotros estamos educándolas y nosotros estamos enviando mensajes de cómo resolverlo. Claro. Entonces vamos a pensar este mismo ejemplo del alacrán. Si ocurrió algo, me picó, llegué al hospital, etcétera, pero el manejo alrededor fue un manejo tranquilo, fue un accidente, no pasó nada, mira, estamos bien, te vamos a poner medicamento, no se complicó más a más. Mi respuesta que yo resguardo va a ser solamente de cuidado. Si yo veo un alacrán, tengo que retirarme y no tomarlo, ¿no? Como experiencia. No agarrarle fobia, pues, ni tampoco espantarte, sino exactamente. Decir, bueno, ¿Cómo es que yo puedo guardar esta imagen de esta manera o de esta? Tiene que ver la manera en la que respondo. Si yo desde pequeño tengo esta educación de la respuesta adecuada, en momentos en que requiero ese tipo de respuestas, ¿no? Si estoy enojado y lo que yo hago como papá o mamá, que eso es normal, porque nadie tenemos un manual de cómo se educa a mi hijo número 1, mi hijo número 2 y mi hijo número 3, ¿no? O sea, no lo sabemos. Creo que aquí la parte importante es hacer consciente que podemos hacer modificación en las respuestas. El cerebro es tan permeable que podemos hacer eso, ¿no? La manera en la que yo respondo. Correcto. Entonces, eso es lo que se educa, la respuesta a la emoción. La respuesta a la emoción, y la emoción obviamente va a existir. Porque a veces hay personas que me dicen, me saca de quicio tal persona, esta no me cae bien y a todo dar. Y puede ser la misma situación, pero en la otra persona te causa una cosa ríspida, coraje, o simplemente la tratas hasta de evitar porque
pues te cae mal, ¿no? Y lo podrías hacer, pero tu respuesta tendría que ser adecuada, me explico, con empatía. Ok, esto que hace esta persona a mí en lo particular me molesta, pero no tengo por qué ser agresivo, no tengo por qué ser grosero, no tengo por qué responder de esta manera. Esa es la diferencia cuando yo hago consciente la emoción. No sé, a mí me cae mal porque cada vez que yo estoy hablando me interrumpe. Ok, entonces mi respuesta será, si me interrumpe, tal vez la evito, tal vez evito hablar con esa persona, pero lo tengo que hacer consciente para educar esta parte de mi respuesta, que va a haber algunas cosas que no vamos a poder, o sea, va a estar en el momento y va a ocurrir, ¿no? Pero entre más consciente haga yo mi respuesta a la emoción, más consciente voy a ser de la manera en la que voy a actuar. Ok, y hay una línea muy delgada en el sentido de la hipocresía, ¿o no? Porque, claro, por ejemplo, sí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, está en ese ejemplo, llega y viene, ay, viene esta persona, dice, ¿no? Y luego ya, hola, ¿cómo estás? Bien, y sonríes, hola, ¿qué tal? Y tú, o sea, porque, pues, bueno, la diplomacia, la educación, no sé, ¿no? Pero se puede tomar como hipocresía, pero en realidad es una forma de inteligencia emocional, es una manera de responder, ¿no? Sí, de manera adecuada ante un estímulo que no vas a desaparecer, porque a lo mejor es tu compañero de trabajo, porque a lo mejor sí o sí te lo vas a topar, porque a lo mejor es tu familiar. Cierto. Puedo generar una respuesta adecuada sin tener que reaccionar de una mala forma. Oye, ¿no? Está interesante. O sea, esta es la parte de la autoconciencia, que es justo de lo que habla la inteligencia emocional, una de las partes que nos ayuda a ser conscientes de la emoción, es decir, ok, esto me genera a mí, ¿qué tipo de respuesta puedo tener yo ante este estímulo? Y por eso hablamos de educar a los niños desde ese momento, ¿no? Claro, si él grita y llora, y yo grito y lloro cuando está en ese momento, la respuesta que yo le estoy dando es, ante este momento podemos hacer esta conducta. Pero si yo guardo la calma, espero, lo acompaño, lo contengo, lo enseño a resolver de otra manera, el niño va a empezar a tener una respuesta diferente. Claro. Porque recordemos que los neurotransmisores están ahí ante un momento en donde nosotros le llamamos el secuestro de la amígdala, cuando están ya más, ¿no? Fuera de sí. En ese secuestro de la amígdala yo no puedo hacer nada. Si yo caigo en un momento de furia y de enojo, yo no puedo hacer nada porque ya está secuestrada mi emoción y necesita descargarse, y estamos llenos de neurotransmisores, de cortisol, de adrenalina, de todo es neurológico, ¿no? Es como cuando dices, es que me cegó el coraje, es que se me pasó, es que me salí de mis casillas. Les voy a dar un nuevo término, me secuestró la amígdala. Eso sí, me acaba de secuestrar la amígdala. Haz de disculpar. Sí, haz de disculpar, pero no podemos justificarlo. No, tampoco, pero todo eso es parte de empezar a aprender a manejar la inteligencia emocional, y obviamente, pues en este caso van intrínsecas las emociones. Vamos, ¿no? Como el primer punto, la autoconciencia. ¿El qué? La autoconciencia. La autoconciencia, sí, claro. Tengo aquí algunos puntos. Vamos al primer corte, Lulú, si te parece, y al regreso lo desmenuzamos para empezar y entrar más en una técnica o tener un poco más claro. Alguna estrategia. ¿Sale? Órale, va. Bueno, vamos al corte, regresamos, y al regresar vamos a ver justamente los 5 pilares fundamentales de la inteligencia emocional.